Hola a todos, sean bienvenidos a su curso de diseño de estructuras de concreto y daremos inicio a la unidad 1 que se refiere a la introducción del curso. El contenido que vamos a cubrir está demarcado en esta ruta del aprendizaje, en donde podemos ver que los temas han sido separados por grandes unidades o ejes temáticos. En la unidad 2, por ejemplo, cubrimos el concreto como material estructural. En la unidad 3, el diseño por flexión orientado a vigas. En la unidad 4, el diseño por cortante orientado a vigas. Unidad 5, diseño por torsión. Unidad 6, diseño de losas en una dirección. Unidad 7, diseño de losas en dos direcciones. Unidad 8, adherencia, longitud de desarrollo y condiciones de servicio. Y la unidad 9, diseño de vigas horizontalmente curvas. ¿Cuáles son los objetivos de la unidad 1? Pues bien, presentar los conceptos subyacentes al diseño de estructuras utilizando el concreto como material estructural, mostrar los tipos de sistemas estructurales más comunes utilizando el concreto como material estructural, revisar las cargas más comunes sobre las estructuras y ver de forma rápida cómo se calculan, mostrar la diferencia entre fuerzas externas, que también se les puede llamar solicitaciones o acciones, y su relación que existe con las fuerzas internas o esfuerzos internos. Y finalmente mostrar cuáles son las filosofías de diseño y los códigos de diseño que intervienen en el diseño de estructuras de concreto armado. Los temas que vamos a cubrir específicamente en esta unidad 1 son algunos conceptos básicos, que ya lo veremos, el proceso de diseño estructural, la diferencia entre concreto, concreto reforzado y concreto preesforzado, sistemas estructurales, cálculo de cargas y combinaciones de cargas, transformaciones de cargas, sistemas resistentes a fuerzas gravitacionales y laterales, acciones, fuerzas y esfuerzos internos, comportamiento de los materiales, filosofías de diseño y los códigos de diseño. Muy bien. Siempre que comienzo mis clases me gusta proyectar esta frase, bueno, no es una frase, como párrafo de un autor anónimo, que dice que la ingeniería estructural es la ciencia que usa materiales para construir estructuras reales que soportan cargas y que la estructura como tal satisface una necesidad de la sociedad y a la vez tiene que ser segura para los usuarios. En cuanto a que es una ciencia que usa materiales, son materiales cuyas propiedades solo pueden ser estimadas para construir estructuras reales, pero son estructuras reales que podemos analizar de forma aproximada y que debe soportar cargas que son cargas que no son conocidas con precisión. Entonces, ¿qué es diseño estructural? Pues podemos dar una definición algo así vaga de que es la investigación metodológica de la estabilidad, la resistencia, la rigidez y la seguridad de las estructuras. Estos cuatro conceptos están subrayados y en color negrita porque ya vamos a abordarlos uno por uno. El objetivo principal es producir una estructura que sea capaz de resistir las cargas que actuarán sobre dicha estructura durante toda su vida útil y que a la vez la estructura sea confortable y funcional para los usuarios. En pantalla lo que vemos es una foto de un puente sobre la bahía de Victoria, en Victoria, Espíritu Santo, y la tipología estructural de ese puente es que es una sección cajón o del tipo box girder. Muy bien, vamos a ver entonces a qué se refieren estabilidad, resistencia, seguridad y rigidez. La estabilidad se refiere a la capacidad de una estructura de mantenerse en su configuración de equilibrio después de la aplicación de las cargas. Cuando ustedes llevaron su curso de resistencia de materiales 2 o mecánica de materiales 2, como sea que se llame, en sus instituciones, cuando estudiaban la inestabilidad por pandeo, recuerdan que existía tres tipos de equilibrios: el equilibrio estable, el equilibrio inestable y el equilibrio neutral. Esos tres tipos de equilibrio pueden aplicarse o verse de forma más palpable, por así decirlo, a través de estas tres animaciones. El equilibrio estable se refiere a que si yo perturbo esta columna con una fuerza externa, adoptará esta posición, la que está punteada, y luego de que cese la fuerza, volverá a su configuración
de reposo original, y ese tipo de equilibrio se le conoce como equilibrio estable. Si nosotros aplicamos ese concepto a un marco estructural, puede hacer que nosotros tengamos un marco estructural de concreto de esta manera. Y nosotros aplicamos una fuerza lateral externa, que es una fuerza desestabilizante. La deformada de este marco será algo aquí así. Y esta será la configuración de equilibrio para la posición deformada. Si cesamos la fuerza, volverá a su configuración indeformada y a esta, vamos a decir, a este todo se le puede conocer como un equilibrio estable. El equilibrio inestable, por su contraparte, indica que si nosotros aplicamos una fuerza externa o una fuerza desestabilizante, nuestra estructura se desplomará. Como es el caso de, nuevamente con nuestro ejemplo, si aplicamos una fuerza lateral a la estructura puesta ahora al contrario, primero alcanzará este punto que sería nuestro punto crítico y a partir de ahí pues se desploma. Y eso aplicado a un marco estructural sería, por ejemplo, cuando a nuestro marco estructural de concreto, por ejemplo, se le forma algo que se conoce como rótulas plásticas, que son mecanismos cinemáticos. Un mecanismo cinemático es algo que le permite a nuestro mecanismo, valga la redundancia, tener rotaciones excesivas o convertirse en una articulación. Entonces, como estos puntos que estoy marcando se comportan como bisagras, nuestra estructura colapsa. Y eso sería un tipo de equilibrio inestable. Ese concepto también se aplica a marcos de estructura metálica. Y esa es la razón o motivo por la cual los marcos metálicos, algunos, no todos, llevan estas diagonales, porque estas diagonales son el arriostramiento que me le dan estabilidad lateral a todo el marco. Si no, pues nuestro marco sería inestable. Y finalmente tenemos el equilibrio neutral o el equilibrio neutro, que indica que si nosotros aplicamos una fuerza externa o perturbamos un cuerpo o un sólido, este simplemente adoptará una configuración diferente, una posición diferente, pero no representa un riesgo de colapso. Y un ejemplo aplicado a marcos estructurales podría ser un tipo de marco de este tipo, en donde ambos apoyos de abajo son rodillos. Acá podemos tener conexiones rígidas y si nosotros lo perturbamos lateralmente, pues esto simplemente va a moverse de posición o va a desplazarse hacia la derecha, pero no afecta su estabilidad global y a eso se refiere el equilibrio neutro. En la descripción de este video podrán encontrar un enlace a otro video donde explico con un modelo mecánico los tipos de equilibrio. La resistencia o capacidad resistente, pues, se refiere a las propiedades intrínsecas del material y las propiedades geométricas de la sección transversal. La combinación de ambas produce una capacidad nominal resistente. ¿A qué se refiere esto? Que para unas dimensiones definidas de viga de ancho B y de alto H, para un concreto, por ejemplo, de una resistencia específica, sea de 210 kilogramos por centímetro cuadrado o 280 kilogramos por centímetro cuadrado, pues esa sección transversal para esas características de material posee un valor fijo o específico de resistencia. Y a esa resistencia se le conoce como resistencia nominal.
La rigidez. La rigidez es la resistencia. Ojo que aquí la palabra resistencia vamos a entenderla como una oposición a y es la oposición de un elemento a la deformación elástica o la deflexión. Es una medida de cuán difícil es deformar un miembro estructural en una unidad. Y esta resistencia a u oposición a depende de las propiedades geométricas de la sección transversal y de las propiedades del material. Lo que ven ustedes en la animación es la comparación de cuán rígido es una cerámica versus cuán rígido es el acero inoxidable, por ejemplo. Y en esencia el modelito mecánico ese es como de una pequeña viga empotrada y en voladizo. Entonces es evidente que la cerámica es un material más rígido porque se deforma menos ante la acción de las cargas que el acero, por ejemplo. Más adelante en el módulo o la unidad 3 vamos a ver la relación que eso tiene en el diseño de vigas. Y la seguridad estructural. La seguridad estructural es la estimación de la probabilidad de que no ocurran fallas en las estructuras durante su vida útil. Y prestemos atención a esta gráfica que estamos viendo por acá. Y para ayudarnos en la visualización y que el concepto sea más ameno, vamos a imaginar que tenemos por acá una placa o una losa de concreto que está apoyada en sus 4 esquinas. Y la otra esquina por allá que no se ve. Y por acá vamos a tener las cargas, que pueden ser personas y objetos. Muy bien, esa losa tiene unas dimensiones definidas y una sección transversal definida y está hecha de algún concreto de una resistencia. Nosotros podemos conocer la resistencia para todos esos valores ya dados y su resistencia sería, vamos a llamarla phi-mn o resistencia nominal a la flexión. La resistencia puede estar afectada por varios factores. Y algunos de esos factores están relacionados con la variabilidad en las características de los materiales y la variabilidad muy pequeña a lo largo de toda su sección transversal, ¿cierto? Entonces, si nosotros decimos, esa losa posee una resistencia a la flexión, vamos a dar un valor, qué sé yo, de 2 millones de kilogramos por centímetro. Ese es su momento nominal resistente. Y por momento nominal resistente entendemos al momento que nosotros calculamos. Pero sucede que cuando fueron a construir la losa, quienes encofraron con 1 centímetro menos de cómo estaba en los planos. Y que el que nos vendió el concreto, la empresa que nos vendió el concreto, tuvo una pequeña variabilidad en el control de calidad de sus agregados y que, por ejemplo, la resistencia nominal del concreto no era 210 kilogramos por centímetro cuadrado, sino que de repente andaba en 190, por dar un caso hipotético. Esas variabilidades, o esas variaciones, perdón, mejor dicho, hacen que la definición de mi resistencia nominal a la flexión, mi phi-mn, sea un proceso estadístico, porque la resistencia no necesariamente es ese valor fijo de 2 millones, sino que puede ser un poquito más o un poquito menos. Entonces, ante esa posibilidad de que sus valores puedan ser un poquito más o un poquito menos, nosotros podemos expresarlo a través de datos estadísticos o de una campana de distribución normal
diciendo que tenemos un valor, el valor de la media, y el valor de la desviación estándar. Con el valor de la media y la desviación estándar, nosotros construimos esa campana, la campana de probabilidad de la resistencia. Ahora bien, nos enfocamos en la parte de las cargas. Esta es la resistencia nominal, que sería el momento nominal resistente. Y el momento nominal resistente, o la resistencia en general de una estructura, siempre tiene que ser mayor que las cargas actuantes. Esta persona que está por acá y este objeto que está aquí me generan un momento flector en la losa. A eso le vamos a conocer como las cargas. Esas cargas van a estar variando a lo largo de toda la vida de la estructura. Entonces su variabilidad podemos nuevamente expresarla como un proceso estadístico. Podemos decir que este es el valor medio de la carga durante su vida útil, pero que en algunos puntos o momentos de la estructura, las cargas que están siendo aplicadas, es decir, acá puede haber más gente o podrían haber objetos más pesados y por tanto esos valores de carga pueden ser mayores. Pueden ocurrir otros momentos de la historia de esa estructura en los que no haya nada. Y si no hay nada, entonces sus valores de carga están por acá. Todo ese proceso estadístico, entonces, yo puedo definirlo como un valor medio de carga y una desviación estándar y construir esa campana de distribución de probabilidades. Cuando una estructura va a irse a la ruina, es decir, cuando una estructura puede dañarse, cuando las cargas aplicadas son mayores que la resistencia nominal de esa estructura. Y eso es lo que se busca evitar a toda costa en el diseño estructural, es decir, hacer un estudio de tal forma que, o mejor dicho, que dimensionemos las dimensiones y el tipo de armado de una estructura de tal manera que su resistencia esté siempre en todo momento arriba de cualquier tipo de cargas aplicadas. Y lógicamente eso tiene un impacto sobre la economía de la estructura, porque si nos dan estructuras más robustas, lógicamente son más caras. Entonces a esto se refiere al concepto de seguridad estructural. Puede darse el caso también, o mejor dicho, podemos pensar, ok, para que eso nunca suceda, entonces la curva de las cargas tiene que estar siempre bien separada de nuestra curva de probabilidad de resistencia. O al revés, la curva de probabilidad de resistencia bien separada de nuestra curva de probabilidad de cargas. Entonces acá tenemos todo este margen o todo este gap. Eso nos da un super margen de seguridad, pero también hace que los costos de nuestra estructura se eleven. Como en ingeniería nosotros siempre buscamos hacerlo más con lo menos, entonces nos interesa que las curvas estas estén lo más cercanas posibles, pero que a la vez estén separadas. Y eso se logra a través de dos filosofías de diseño. Una que se conoce como ASD o filosofía por esfuerzos de diseño por esfuerzos admisibles y la otra LRFD, que es Load and Resistance Factor Design, que se refiere a la filosofía de diseño por factores de resistencia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y en términos prácticos, ¿qué sería el diseño estructural para una estructura de concreto? Pues decirle a nuestro constructor cuáles son las dimensiones de nuestra viga y qué tipo de armado debe tener. Todos los cálculos que hay por detrás es lo que vamos a aprender en este curso, pero en esencia, nuestro objetivo final en el diseño de estructuras de concreto es producir los planos estructurales, porque a través de los planos estructurales nosotros nos comunicamos con el maestro constructor. Y para que puedan estar dibujados en esos planos estructurales todas estas barras que vemos por acá y las dimensiones que hay en cada uno de ellos, pues están todos los conceptos fundamentales que vamos a estudiar en este curso. ¿Cuál es el proceso que se sigue para hacer un diseño estructural?
Antes de entrar propiamente al proceso, vamos a analizar las fases de un proyecto de infraestructura para que nos situemos en el contexto general. Todo proyecto de ingeniería debe pasar por las distintas fases desde su concepción hasta su puesta en servicio. La primera es la necesidad o la idea del proyecto, luego viene un diseño preliminar, luego el diseño final, luego la elaboración del presupuesto base, después la construcción y finalmente la operación y puesta en funcionamiento. El diseño estructural entonces se centra en estas dos etapas de ese gran proceso. Y dentro de estas dos etapas, que es el diseño preliminar y el diseño final, nosotros vamos a tener un diseño arquitectónico, estudios geotécnicos, el diseño estructural, el diseño eléctrico, el diseño hidrosanitario, el diseño de telecomunicaciones, etcétera, para un proyecto de edificación en general. Y estas subetapas pues, y diseños necesarios van a variar según la naturaleza del proyecto, ya sea si es de puente o si es de represa, si es de carretera, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenemos siempre un preliminar y un final? Porque nunca todo sale bien a la primera. El diseño en ingeniería es un proceso iterativo. Entonces, dentro de ese gran proceso, nosotros vamos a enfocarnos, o mejor dicho, nuestro curso se ciñe únicamente al diseño estructural. Y el proceso de diseño estructural como tal lleva a las siguientes subetapas. Partimos del diseño arquitectónico, de la arquitectura que nos provee el arquitecto o proyectista original. Luego vamos a hacer la definición del sistema estructural, que es la definición del sistema estructural, es decir, voy a poner una columna acá, voy a poner dos vigas acá, las vigas y las columnas se conectan de esta manera, el entrepiso va de esta forma, etcétera, etcétera. Durante la definición del sistema estructural también vamos a hacer un predimensionamiento, que el predimensionamiento se define como dar esas dimensiones iniciales con las cuales nosotros vamos a seguidamente modelar esa estructura. Después de que nosotros modelamos la estructura, que por modelar entendemos a construir ese modelo físico-matemático a partir del cual realizamos los cálculos. Luego del análisis estructural, que de este análisis estructural vamos a obtener los valores de momentos flectores, fuerzas cortantes, fuerzas axiales, y si queremos verlo en términos de esfuerzos, pues vamos a ver los esfuerzos principales de tensión, de compresión, los esfuerzos de corte o los esfuerzos combinados. Partiendo de los resultados finales del análisis estructural, que son esos valores de fuerzas internas, vamos a aplicar los conocimientos básicos del diseño de estructuras de concreto para determinar si la sección transversal propuesta en concreto es acorde a las solicitaciones que tenemos. Y es justo en esta etapa para el diseño en concreto que para esas secciones transversales que nosotros tenemos, vamos a calcular el área de aseo de refuerzo que necesitamos. Si eso no es satisfactorio, es decir, si toda la sección transversal como tal no es satisfactoria, pues vamos y volvemos de nuevo e incrementamos nuestras secciones transversales. Y si está muy sobrado, pues disminuimos las secciones transversales, pasamos por el análisis de nuevo y nuevamente por el dimensionamiento o cálculo. Una vez que ya estamos listos en esta etapa, que si se fijan es una etapa iterativa, pasamos a los planos estructurales finales, a la elaboración de los planos. Diferencias entre concreto, concreto reforzado y concreto preesforzado. El concreto es un material semejante a la piedra que se obtiene mediante la mezcla cuidadosamente proporcionada de cemento Portland, arena y grava, y otros agregados o aditivos. El cemento y el agua interactúan químicamente para unir las partículas de agregado conformando una masa sólida. Y una de las características principales de esa masa sólida semejante a la roca es que es muy buena para resistir fuerzas de compresión o esfuerzos de compresión, pero es débil para resistir fuerzas o esfuerzos de tensión o de tracción.
lógicamente podemos pensar, ok, si el concreto como tal es débil en tensión, pues podemos agregarle otro material que compense su debilidad en tensión. Y ese material es el acero. El acero es un material bueno para soportar esfuerzos de tensión. A la mezcla o a la adición, mejor dicho, de barras de acero de refuerzo a una masa sólida de concreto, se le conoce como concreto reforzado. En la imagen estamos viendo a la izquierda una viga de concreto reforzado y a la derecha la construcción de un edificio, donde tenemos zapatas y seguidamente van a construirse por allá las columnas. ¿Qué es el concreto preesforzado entonces? Cuando el acero de refuerzo se tensa antes de la puesta en servicio del elemento estructural, entonces hablamos de concreto preesforzado. Y existen dos tipologías: el concreto pretensado y el concreto posttensado. Vimos en la lámina anterior que si nosotros agregamos barras de acero normales a la masa de concreto, tenemos concreto reforzado. Pero si en lugar de agregar barras, nosotros agregamos eh, alambres gruesos, vamos a llamar, se llaman torones de alambre, y esos torones de alambre los tensamos, vamos a obtener características mejoradas en ese concreto. Entonces, ese es el concreto preesforzado. Vamos a ver cada uno de ellos por separado. ¿Cuál es la ventaja entonces del concreto preesforzado frente al concreto reforzado normalmente? Para ello nos situamos en esta lámina. Y a la izquierda, en la parte superior, tenemos una viga de concreto reforzado, una viga normal. Cuando nosotros le aplicamos cargas a esa viga, que son las cargas de servicio, se generan unas pequeñas grietas en la parte inferior, que esas son grietas capilares, y lógicamente nuestro elemento producto de la carga aplicada va a tener una deflexión. Pueden verlo acá, que la deflexión es algo pequeña. Se ve así. Y entonces se pensó, si nosotros podemos el acero que está en la parte inferior, tensarlo de manera tal que cuando la viga esté sin carga o esté en su condición normal, se me genere una deflexión hacia arriba. Esa deflexión hacia arriba se le llama contraflecha. De manera tal que la deflexión natural que va a ocurrir producto de las cargas me contrarresta, o mejor dicho, está contrarrestada por la contraflecha. De manera que cuando las cargas estén aplicadas, mi elemento esté perfectamente horizontal y así yo no tenga esa forma como la que tenemos acá, esa deflexión. Entonces esa es la esencia del concreto preesforzado. Otra de las ventajas que aporta el preesfuerzo en el acero es que como las deflexiones se minimizan, podemos tener elementos más esbeltos, es decir, ya nuestra viga o nuestra losa puede ser más delgada, porque el acero de refuerzo pre o posttensado me crean un preesfuerzo en el concreto. Para poder pretensar o posttensar este acero que está por acá, se aplica fuerza a través de unos jacks hidráulicos. Y entonces, cuando nosotros tensamos este elemento de acero y luego lo dejamos fijo o preso acá en los extremos, por su naturaleza, algo que está tensado buscará volver a la configuración de reposo original, es decir, relajarse. Entonces va a tender a jalar sus extremos. Cuando tiende a jalar sus extremos, eso me crea un preesfuerzo en mi sección transversal de concreto. Y esa es la razón por la cual se llama concreto preesforzado, por ese preesfuerzo generado por el acero queriendo volver a su tamaño original. Vemos acá
una aplicación de concreto preesforzado para puentes. Las vigas de puentes usualmente son de concreto preesforzado y la tipología específica es concreto pretensado. ¿Por qué concreto pretensado? Porque el pretensado se hace antes de vaciar el concreto dentro de la formaleta que le da la forma a la viga. Y para hacer ese pretensado, pues se necesitan estas bancadas de preesfuerzo. Y ven ustedes acá que el preesfuerzo se va haciendo con esta máquina. Esa bancada de preesfuerzo puede estar enterrada varios metros sobre el suelo en una planta de preesfuerzo que suelen visitar ustedes, alumnos de la UNA, tiene una profundidad entre 6 a 7 metros. Entonces, esta es una bancada de preesfuerzo, esta es otra bancada de preesfuerzo y acá pues se construye su viga. Y con estas bancadas de preesfuerzo aquí es que pasa la máquina esta o el jack y generan la tensión en ese cable antes de que se vierta el concreto por acá. Lógicamente se necesitan esas bancadas de preesfuerzo porque el cable una vez tensado quiere volver a su posición o configuración inicial y esto me genera, o mejor dicho, me jala hacia adentro los extremos donde está sujetado. Y para que esto no se vaya a ir hacia allá, pues esa es la razón por qué las bancadas tienen que estar enterradas a una buena profundidad. Aquí vemos un ejemplo de una viga de concreto pretensado ya terminada. Y este es un ejemplo estamos viendo por acá, de posttensado de una estructura. Acá lo que están haciendo es tensando los anclajes activos de un muro. Vamos a reproducir a continuación un video que les dejo la descripción aquí en la parte inferior de la pantalla. También ahí está la referencia a la fuente. Y lo que están haciendo es el posttensado de unas losas. Recuerdan que los tipos de concretos preesforzados son pretensados y posttensados. Los pretensados, su aplicación principal es en vigas de puentes y los posttensados en edificios, especialmente losas. Entonces veamos el video o reproduzcamos el video. Vean que el jack hidráulico está jalando el cable para darle la tensión requerida. El post-tensado siempre se hace en sitio y se hace después de que se ha vaciado el concreto de refuerzo para garantizar que ese concreto que ya se vació no quede adherido al torón de alambre, pues los torones de alambre se colocan por medio de unos ductos. Y en esencia la diferencia entre ambas es el tipo de jack hidráulico y la potencia del jack hidráulico que se utiliza para hacer cada una de ellas. Vamos con los sistemas estructurales. Un factor súper importante que interviene en el tipo de sistema estructural que se desea construir es el peso final que se desea en la estructura, la facilidad o rapidez de la construcción, la rapidez del montaje y que todos esos factores lógicamente influyen en el costo final. En cuanto a tipología, nosotros podemos hacer una clasificación un poco superficial de los sistemas estructurales en concreto armado. Tenemos los sistemas reticulados. Los sistemas reticulados son en esencia una cuadrícula de vigas y columnas.
tenemos los sistemas de placas, que los sistemas de placas son las losas, los muros pantalla, la mampostería estructural, los cascarones o estructuras tipo shell y las secciones cajón o las secciones Box-girder, que son secciones para puentes. Tenemos en pantalla ejemplos de sistemas reticulados que son en esencia cuadrículas o retículas de vigas y columnas interconectadas. Y en el caso de los edificios, sobre esa retícula de vigas en cada piso, pues se coloca la losa. Tenemos los sistemas de placas, que se le llama también sistemas de muros. Usualmente este sistema son sistemas postensados, es decir, concreto preesforzado. Y a la izquierda ustedes ven un edificio en construcción en Panamá y observen que esencialmente su sistema estructural está compuesto por losas bien delgadas y por acá el sustento vertical está dado generalmente por muros y alguna que otra columna algo esbelta. Una particularidad de este sistema de placas es que para que sean suficientemente resistentes frente a fuerzas horizontales, ellos necesitan tener estos núcleos internos que le den rigidez lateral a todo el edificio. Para entender mejor ese concepto de sistemas resistentes a fuerzas horizontales y sistemas resistentes a fuerzas únicamente gravitacionales, les dejo el link aquí en la descripción del video con el enlace a otro video donde explico a través de un modelo mecánico cómo se comporta cada uno de ellos. Y en la imagen de la derecha tenemos un edificio de la misma tipología en construcción en la ciudad de Tegucigalpa. Les digo de la misma tipología porque es en esencia losas postensadas, son losas bien delgadas y la única variante del primero con el segundo es que este sí tiene por acá algunas columnas bastante grandes, vamos a decirles, para darle rigidez lateral a todo el edificio. En esta tipología no era con un núcleo de concreto como acá, sino a través de columnas. Ok, vamos a echarle un vistazo a los tipos de sistemas estructurales para entrepisos, es decir, para el losa. Tenemos la losa en una dirección y se le llama losa en una dirección porque las cargas se distribuyen únicamente en una dirección y por una dirección entendemos que el peso total de esta losa va a cargar la mitad hacia acá y la otra mitad hacia acá. Es decir, como está únicamente apoyada sobre las vigas de borde, todo el peso puede distribuirse únicamente hacia acá y hacia acá. Tenemos acá otro ejemplo de losa en una dirección también. Y recuerdan ustedes de su curso de análisis estructural que siempre que nosotros tenemos un panel de losa y que la relación de aspecto de ese panel de losa es mayor o igual a 2, el sistema va a cargar esencialmente en una dirección, es decir, que el peso va a repartirse hacia esta viga de borde, hacia esta viga central y lógicamente esta viga central va a apoyarse sobre esta otra viga de acá y de esa manera logra transferir sus esfuerzos o sus fuerzas internas. Y acá esta transfiere a esta otra viga, acá en el punto central y así continúa. Y luego esta viga de acá transfiere toda su carga a esta columna y a esta otra columna. Pues bien, eso es en esencia el sistema de losa en una dirección. Y los sistemas de losa en una dirección siempre cargan en la dirección más corta. Dos fotografías con ejemplos de losas en una dirección para edificios que probablemente ustedes conozcan aquí en la ciudad de Tegucigalpa.
Vamos con los sistemas de losas en dos direcciones y aquí tenemos varias tipologías. Podemos tener la tipología de losa con vigas en todos sus bordes, como lo tenemos acá. Recuerdan de su curso de análisis estructural que según sea la relación de aspecto de ese panel, es decir, si el lado L entre el lado B es igual a 1, entonces la forma en la que va a cargar la viga va a ser de manera triangular, es decir, un triángulo para cada uno de los lados. Pero que si esa relación de aspecto está entre 0 y 2, por ejemplo, entonces va a cargar de manera triangular hacia un lado y trapezoidal hacia otro. Se le llama viga en dos direcciones, losa en dos direcciones, perdón, porque reparte su carga o su peso en dos direcciones, en la dirección horizontal y en la dirección vertical. Tenemos acá la losa en dos direcciones, pero apoyada únicamente sobre columnas. Y acá va a repartir todo su peso hacia esta columna, hacia esta columna, hacia esta columna y hacia esta columna. Tenemos también la variante de la losa en dos direcciones con capiteles sobre las columnas, es decir, que tiene estas, como esos pads de concreto, por ahí, y aquí ya la vemos ilustrado. Entonces, en esencia, sigue siendo una losa en dos direcciones. Y tenemos la losa nervada en dos direcciones o tipo waffle. Entonces, es una retícula o arreglo de nervios en ambas direcciones y esta viga transmite sus cargas tanto en la dirección horizontal como en la dirección vertical. Y por eso se le llama losa en dos direcciones. Tenemos también el tipo de construcción mixta, que se le conoce como steel deck. Y en esta tipología constructiva, pues tenemos una lámina de acero que me sirve como encofrado o formaleta mientras el concreto está fresco y me sirve como refuerzo por flexión positiva una vez que el concreto ya fraguó. Entonces, además de servirme de encofrado, me sirve de refuerzo una vez que el concreto esté seco. Y tiene esta forma, esta tipología. Está esta otra también y hay una pequeña diferencia en nombre. Esta se le llama steel deck y a este steel joist. La diferencia radica en que en steel deck, acá el elemento de carga principal son vigas metálicas del tipo W, una viga ahí. Y en este otro, pues el elemento principal de carga son estos joists metálicos. Tenemos la mampostería estructural, que la mampostería estructural son bloques de mampostería rellenos de concreto en cada una de sus células o sus celdas. Y dentro de cada una de esas células o celdas rellenas se coloca acero de refuerzo. Va a depender del tipo de diseño que estén haciendo, de si la van a poner el refuerzo en cada una o la van a poner espaciada. A través de esta tipología constructiva se pueden obtener edificios hasta 6 niveles de alto. Inclusive un poquitín más, pero más de 6 no es recomendado. Y seguidamente tenemos los cascarones. Los cascarones son estructuras de doble curvatura. Esa, en esencia, la doble curvatura, y se le llama de doble curvatura porque hay una forma curva acá en un sentido y hay otra forma curva acá en el otro sentido. Esa característica de la doble curvatura hace que la mayor parte de la estructura trabaje en compresión. Y si ustedes recuerdan, el concreto es un material muy bueno para soportar esfuerzos de compresión. Entonces, con esta tipología constructiva podemos cubrir grandes luces libres, es decir, grandes distancias, y con espesores de
placa de concreto bien delgadas. Ese espesor es de alrededor de 5 centímetros. Igual que este otro acá. Este es el Teatro Padre Trino en el campus de Ciudad Universitaria de UNAM. Acá tenemos más ejemplos de estructuras tipo shell o cascarones. Que esas son algunas fotografías que tomé. Y pasamos finalmente a las secciones tipo cajón o los box girder, que debido a la gran inercia que tiene su sección transversal, y por eso es que son huecos, me permite salvar luces libres bien grandes. Su principal aplicación son para estructuras de puentes.